Bueno, buenas tardes mis estimados estudiantes, bienvenidos a su clase del día jueves 20 de abril, última clase de la semana de Química General 2, sección B, vespertina. Espero que estén bien y sus familias. Vamos a continuar con lo que es el análisis de la entalpía, ¿verdad? El día de ayer estuvimos viendo los calorímetros, ahorita vamos a ver la entalpía de reacción para poder calcular las reacciones químicas, los calores de las reacciones químicas. Entonces, ¿se acuerdan de que el día de hoy pues hay examen a las 8 de la noche? ¿Ok? Y van a hacer cálculos, ¿va, jóvenes? A ver cómo les va, chicos? Bueno, entonces vamos a continuar viendo las entalpías de formación estándar que nos sirven para ver las reacciones químicas, a ver si es endo o si es exotérmica, si es espontánea o no espontánea, ¿verdad? Entonces es muy importante saber eso, pues así nosotros podemos decir de que la reacción sea más fácil de realizar o más difícil. Bueno, entonces vamos a ver ahora las entalpías de formación estándar. Entonces cuando decimos estándar quiere decir de que tenemos una norma o tenemos normas o tenemos datos normados. A eso se refiere siempre cuando hablamos de estándar. O sea, lo vamos a comparar respecto a unos datos ya que están estandarizados, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Byron. El punto de referencia a nivel del mar para todas las expresiones de entalpía reciben el nombre de entalpía estándar de formación delta H. ¿Ok? Entonces es delta H, formación estándar. Ese cero que está arriba significa estándar. Bueno, yo creo que la FS, esa F debería ser minúscula, pero bueno. A ver, no es minúscula, no, quería ser subíndice. Bueno, vamos a seguir. A ver, léame Diego Oscar, por favor. Se dice que las sustancias están en estado estándar a una atmósfera, de ahí el término de entalpía estándar. El exponente cero representa las condiciones estándar, una atmósfera, y el subíndice F significa formación. Por convención, la entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su forma más estable es cero. O sea que en su forma, por ejemplo, en el caso del oxígeno, el oxígeno gaseoso, el O2, sería la forma más estable, por lo cual ese tendría un valor de entalpía cero. Por ejemplo, el carbono grafito tiene cero, ¿verdad? Todos los metales, por ejemplo, el níquel, el hierro, el cobre en estado metálico tendría que tener un valor cero. ¿Ok? A eso se refiere. Bueno, entonces, léame Dulce, por favor. Considere el elemento oxígeno como ejemplo. El oxígeno molecular, O2, es más estable que la otra forma anatrópica del oxígeno. El ozono, O3, a una atmósfera y 25 grados centígrados, así como podemos escribir a delta H formación estándar O2 igual a 0, pero delta H formación estándar O3 es igual a 142.2 kilojoules por mol. Entonces se dan cuenta que la estándar es la ozono, que es la que más se encuentra en la naturaleza, es cero, pero el ozono es una forma no estable, por lo cual sí ya tiene un valor, ¿se dan cuenta? O sea que la forma más estable, en este caso el O2, pues tendría cero. Eso lo encontramos en tabla, ¿verdad? Bueno, a ver, léame Eileen, por favor. De manera similar, el efecto es una forma alotrópica del carbono más estable que el diamante a una atmósfera de 25 grados centígrados, por lo que tenemos delta H F estándar C grafito igual a 0 y delta H F estándar C diamante igual a 1.90 kilojoules por mol. Ok, entonces se dan cuenta que el grafito, que es el carbono normal, el carbono ese que se utilizan en los lápices,
pues es cero. Pero ya un diamante, que es carbono también, solo que está ordenado como cristal, pues ya tiene un valor. Bueno, entonces, a ver, léame Helen, por favor. Con base en esta referencia de elementos, ahora podemos definir la entalpía estándar de formación de un compuesto como el cambio de calor proporcional cuando se forma un molde compuesto a partir de esos elementos a una presión de una atmósfera. Ok, entonces las condiciones estándar, ¿verdad, joven? Bueno, a ver, léame José Alejandro. Entonces nosotros podemos calcular el delta H estándar de reacción a partir de lo que es una reacción estándar, que sería A por A mayúscula, B minúscula por B mayúscula, que nos va a dar C por C minúscula, D minúscula por D mayúscula, en la cual tenemos que los coeficientes A, los coeficientes minúsculos, serían los factores estequiométricos, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor Kevin Reyes. Donde A, B, C y D son los coeficientes estequiométricos para la reacción delta H estándar, reacción está dada por... Entonces, vamos a ver que el delta H estándar reacción va a ser la resta de lo que son los productos menos los reactivos. Entonces tenemos que hacer cada una de los cálculos. Sería C por delta H estándar de C por D, que sería el factor de estequiométrico, delta H estándar de D, menos, se dan cuenta que es la suma de los productos menos la suma de los reactivos, A delta H estándar de formación A más más B, que sería el factor de estequiométrico, delta H estándar de formación de B. A ver, léame Kimberly, por favor. Entonces sería delta H estándar de formación de la reacción sería la sumatoria de N, que sería los números estequiométricos por el delta H de formación de los productos, menos la sumatoria de M, que serían los factores estequiométricos de los reactivos, por delta H formación de reactivos. Así sería la reacción general. Bueno, entonces, a ver, léame Melissa, por favor. Donde M y N representan los coeficientes geométricos de reactivos y productos, y sigma significa la suma de... Observa que en los cálculos los coeficientes geométricos solo son números en unidades. Ok, pues no tiene ninguna unidad los coeficientes, ¿verdad? Entonces ya saben que esta sigma significa suma, ¿verdad? No se puedan firmar, pues jóvenes. Entonces aquí tenemos, miren, tenemos toda la tabla, tenemos muchos compuestos. Entonces miren pues, por ejemplo, en el caso de la plata metálica que es sólida, que sería el estándar, es 0. Pero ya el fluoruro de plata ya tiene un valor. El aluminio sólido sería 0, pero el trióxido de dialuminio ya tiene un valor. En el caso del bromo, el bromo dimolecular líquido sería 0, pero el ácido bromídico ya tiene un valor. En este caso, el carbono grafito sería el estándar 0 y el carbono diamante ya tiene 1.90 y el CO pues ya tiene otros valores, todos los CO2. El calcio sólido metálico sería 0 y de ahí todos los demás compuestos de calcio.
Entonces, así es como fácilmente nosotros, conociendo los estándares, podemos ya saber algunos valores sin necesidad de consultar una tabla. ¿No desea alguna duda, joven? ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces, jóvenes, ya ahorita prácticamente las tareas que tienen que entregar, creo que es el viernes y el sábado serían ya las últimas tareas que tienen que entregar, ¿va? Porque la hoja de trabajo 6 ya no la tienen que entregar, ni el resumen de la unidad 5, ¿verdad? Entonces prácticamente ahorita ya están ustedes libres de tareas, ya prácticamente yo voy al día con eso, ya solo faltarían las dos que les faltan a ustedes, y con eso ya tendrían ustedes la nota de tareas. ¿No desea alguna duda? Bueno, entonces sigamos pues, ¿sí? A ver, sigamos pues, a ver, Ramsés, léame por favor. Para utilizar la ecuación anterior, hay que calcular delta H presión, podemos conocer los valores de delta HF de los compuestos que participan en la reacción. Podemos determinar estos valores mediante la aplicación del método directo o método indirecto. O sea que podemos utilizar dos metodologías. Vamos a ver cada una de las metodologías. Bueno, vamos a empezar. A ver, léame por favor Alejandro Valdemar. Este método para medir muchas veces se utiliza para compuestos que se sintetizan con facilidad a partir de sus elementos. Ok, entonces este es el método directo. Pero el problema es de que no todos los compuestos se sintetizan a partir de sus elementos. Y ahí es donde entra el método indirecto. Bueno, a ver, léame Byron Alberto. Supongo que la cantidad de ecuación de dióxido de carbono. Para esto necesitamos medir la cantidad de la reacción del carbono y el oxígeno molecular a sus estados estándares y el dióxido de carbono también. Bueno, entonces nosotros tenemos esta reacción, tenemos el carbono grafito que más oxígeno nos da CO2 y el delta H estándar de reacción es de menos 39.3.5 kilojoules mol. Bueno, entonces, a ver Diego Oscar, ¿la reacción es exo o es endotérmica? Exotérmica. Es exotérmica. ¿Qué son más estables, los productos o los reactivos? Productos. Ok, entonces esos son conceptos que ya deben tener ustedes bien claros. ¿La reacción es espontánea o no espontánea, Dulce? Es espontánea. Es espontánea. Bueno, entonces esos conceptos bien claros. A ver, léame Dulce, por favor. Por experiencia sabemos que esta reacción de combustión se completa fácilmente. Entonces nosotros sabemos que esta reacción es fácil. Acá tenemos entonces la expresión del delta H. El delta H estándar de reacción sería el delta H estándar de formación del CO2, ¿verdad? Que sería el producto, menos la suma del delta H estándar de formación del grafito, más el delta H de formación estándar del oxígeno. ¿Se dan cuenta que aquí es fácil? Porque el delta H de formación del carbono grafito sería 0 porque sabemos que es el estándar. Y el delta H de formación del oxígeno también sería 0. O sea que solo sería el valor del delta H de formación del CO2, que es precisamente ese valor que está ahí, menos 393.5. Bueno, a ver, léame por favor, Eileen. Debido a que tanto el grafito como el electrodos son normas alotrópicas estables de los elementos, se determina que delta H sub F, C grafito y delta H O2 E tienen valor de 0. Ok, se dan cuenta que es delta H, ese 0 significa estándar, Eileen, siempre acuérdense. Sería delta H estándar de formación del oxígeno, delta H estándar de formación del grafito. Entonces, como son las formas más estables, por eso tienen un valor de 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Pues entonces ahora se dan cuenta que solamente me quedaría el valor del delta H
de estándar de formación del CO2, que es menos 393.5. Miremos en la tabla que acabamos de ver, miremos el CO2. Acá está el CO2, miren. El estándar es menos 393.5. ¿Se dan cuenta? Que solo depende de... Bueno, entonces, el delta H de formación estándar del CO2 sería menos 39.5 kilojoules mol. Entonces, acá todos estos datos los tenemos en la tabla. El problema que cuando no tenemos esos datos en tabla es que tenemos que utilizar el método indirecto, ¿verdad? Bueno, ahora a ver, léame Helen, por favor. Observe que la asignación arbitraria de 0 para delta H formación estándar de cada elemento en su forma más estable en el estado estándar no afecta los cálculos en modo alguno. Recuerda que el interés de la termoquímica radica solo en los cambios de entropía, ya que pueden determinarse experimentalmente, lo que no sucede con los valores absolutos de entropía. Ok, entonces se dan cuenta de que eso es lo importante. Para la entalpía le interesan los cambios. Bueno, a ver, léame José Alejandro, por favor. Entonces, por ejemplo, estos, el S rómbico más 3 moles de flúor diatómico me va a dar un mol de hexafluoro azufre, el plomo blanco P4, 5 moles de oxígeno me va a dar el pentaóxido de tetrafósforo, y el grafito más azufre, más 2 moles de azufre me va a dar el disulfuro de carbono, ¿verdad? Estas sí las podemos determinar porque todas las delta H estándar están en las tablas. Ahí está la diferencia. Bueno, entonces léame por favor Kevin Reyes. Observe que S rómbico y P blanco son los anomotrópicos más estables del azufre y el fósforo respectivamente a una atmósfera y 25 grados Celsius. Por tanto, sus valores de H estándar son 0. Entonces se da cuenta que aquí el S rómbico sería 0 y el P4 blanco sería 0. ¿Ok? Igual el grafito acá sería 0 y el S rómbico también sería 0, ¿verdad? Entonces aquí solo dependería de la resta del flúor diatómico y aquí el oxígeno es 0 también, y acá el azufre es esto, solo dependería del producto. Bueno, entonces esto, digamos, ya lo podrían ustedes hacer con la ecuación, ¿verdad? Entonces la ecuación sería productos menos reactivos. En este caso se dan cuenta que el flúor también es alotrópico. Aquí le quedaría 0, le quedaría 0, entonces solo va a depender de lo que es el delta de formación estándar de ese, que lo pueden encontrar en la tabla. En igual, el plomo blanco es estándar 0, el oxígeno es también estándar para el oxígeno 0, solo dependerían del valor del P4O10, ¿verdad? Que también está en la tabla. En este caso se da cuenta que el S grafito sería 0, el 2 moles de S rómbico también sería 0, entonces solo dependería del valor que encuentran en la tabla del disulfuro de carbono. Entonces ya solo buscan en una tabla de datos y ya lo pueden calcular fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen todos los datos, ¿no? Pero cuando no tienen todos los datos, entonces ustedes tienen que utilizar el método indirecto, ¿ok? A ver, léame por favor Kimberly. Muchos compuestos no se pueden composición de pequeños a pequeños elementos.
unidad. En algunos casos, la reacción se lleva a cabo cuando la entrada de multitud posee reacciones secundarias que producen otras sustancias, además del compuesto indirecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el método indirecto lo vamos a utilizar cuando no tenemos todos los datos de los compuestos que estamos interesados en estudiar, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el método indirecto. El método indirecto se basa en la ley de Hess, que vamos a ver a continuación. A ver, léame por favor, Melissa. En estos casos los valores de delta HF estándar se determinan por un procedimiento indirecto que se basa en la ley de Hess de la sumatoria de los valores, o solo ley de Hess llamada así en honor de su creador químico suizo Hermann Hess. La ley de Hess se enuncia como sigue: cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio de entropía es el mismo independientemente de que se efectúe la reacción en un paso o en una serie de pasos. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo bien claro de que para la entalpía, como es un estado, ¿cómo se llama ese? ¿Qué tipo de variables es? Es una variable estado. Entonces quiere decir de que para la entalpía solo le interesa el estado final y el estado inicial. Pero digamos, en este caso nosotros vamos a utilizar diferentes caminos para llegar al mismo fin, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes que por eso podemos hacer esto que propuso Hess, ¿verdad? Él propuso que vamos a utilizar ecuaciones intermedias y que al final vamos a obtener lo que son los reactivos que queremos y los productos que queremos. Ahí lo vamos a entender. A ver, léame Ramsés, por favor. En otras palabras, si podemos obtener la reacción de interés en una serie de reacciones para las cuales estamos a nivel del valor de H de reacción, podemos calcular el delta H de reacción para la reacción total. La ley de Hess está basada en que debido a que H es una función de estado, el H solo depende del estado inicial y final. Es decir, solo depende de la naturaleza de los reactivos y productos. El cambio de entalpía sería el mismo, ya sea si la reacción global tiene lugar en un paso o varios. Ok, entonces se dan cuenta como habíamos visto el camino, ¿se acuerdan ustedes? Para llegar a la cúspide de la montaña. El que es más pilas, el que es andinista especialista, agarra el camino más corto, pero va a ser el camino más duro. O sea que tienen ustedes que tener una buena condición física. Pero el montañista que es aficionado, pues se va a ir por el camino más largo, pero se va a tardar muchísimo más. Pero al final lo que interesa es el cambio de altura, ¿verdad? Para los fines de lo que es la energía potencial, lo único que le interesa es la altura más baja y la altura más alta. Bueno, a ver, léame por favor. A ver, Wilson, léame por favor. Entonces nosotros tenemos la reacción del monóxido, fíjense pues, sería a partir de grafito más un medio mol de oxígeno y nos va a dar CO. ¿Se dan cuenta que está balanceada la ecuación o no? ¿Sí o no? Sí. Está balanceada, ¿va? Se dan cuenta que aquí tengo un oxígeno y tengo un carbono, pues es que tengo un medio acá. Al multiplicar un medio por 2 me queda 1, entonces me quedaría un oxígeno y me quedaría un carbono, está balanceada. Esta ecuación no la encuentro directamente, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizo el método indirecto. Bueno, vamos a hacer esto. A ver, léame Alejandro, por favor. No obstante, la combustión de grafito también produce un poco de dióxido de carbono, así que no podemos conseguir un cambio de deseo directamente con su lugar de ello, debemos obtener una técnica en la base de Hess. Es posible llevar a cabo
reacciones por separado, las cuales proceden competitivamente. Entonces, fíjense pues, o sea que nosotros no tenemos una ecuación directa que me forme solo CO2, solo CO, perdón. La reacción que tenemos nos forma CO2, pero también nos forma CO, pero nos forma CO2. Entonces la ecuación no es neta, entonces no puedo utilizar esa ecuación. Entonces por eso voy a utilizar la ley de Hess. Entonces miremos qué hacemos. Esta sería la reacción, se dan cuenta, que tengo en el libro, o en las tablas. Grafito más oxígeno, que voy a obtener 1 mol de CO2 y mi delta H de formación de reacción, o de la delta H estándar de reacción, sería menos 39. Se dan cuenta que esa reacción no me está dando lo que yo quiero, ¿eh? Porque yo lo que quiero es CO. Vamos a utilizar otra reacción también conocida. Entonces, miren, entonces yo tengo la reacción del CO gaseoso más un medio de oxígeno que me da CO2. Esa sí tengo la reacción. Sería el delta H de reacción menos 283.0 kilojoules mol. Entonces, ahora, ¿qué hago para poder yo tener? Porque fíjense pues, el grafito y el oxígeno lo quiero tener como reactivo. Pero ¿qué tengo que tener como producto? El CO. Se dan cuenta que aquí el CO está como producto, como reactivo. Entonces no lo puedo utilizar solo en una regla de esto, ¿no? Okay. Bueno, entonces miren pues. Entonces, la reacción como está, al sumar estas dos reacciones no voy a obtener nada. Entonces, yo lo que quiero obtener, si se dan cuenta, es la reacción anterior. Ya me fui a otro lado. La reacción que yo quiero, ya me fui hasta más atrás. Miren hasta dónde me fui. Entonces la reacción que yo quiero es carbono grafito más ¿qué? Más medio mol de oxígeno gaseoso, que me va a dar monóxido de carbono gaseoso. Entonces se dan cuenta que esta reacción lo que no la tengo directamente, sino que la reacción que tengo es la formación de CO2 más CO, o sea que no es un valor directo. Entonces se da cuenta que en el caso de las reacciones que voy a utilizar, se dan cuenta que acá tengo el carbono. Espero que hayan ya firmado, jóvenes, porque ya me toca borrar el. ¿Ya falta alguno o no? Entonces voy a cerrar el. Entonces, bien, pues, ahí tengo esas dos reacciones, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, en la reacción A tengo grafito, ¿verdad? Y tengo oxígeno, que son los dos que quiero en los reactivos. Pero de producto no tengo el CO. Bueno, ahora en la segunda reacción se dan cuenta de que tengo CO, pero no lo tengo en los productos, no que lo tengo en los reactivos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, lo que tengo que hacer es invertir la reacción B, o sea que pongo CO2 gaseoso, que me va a dar CO más un medio oxígeno. Entonces le doy vuelta, miren. Pero al darle vuelta, se dan cuenta, miren, CO2 me quedó en los reactivos y CO me quedó en los productos. Así es como la quiero yo, CO en productos. Pero como le di vuelta, se dan cuenta que le cambié el signo a este. Aquí era una reacción
exotérmica, pero como es la reacción inversa, tiene que ser la reacción inversa endotérmica. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? ¿Está claro? Bueno, entonces ya que tengo la reacción C, que la obtuve a partir de la B, ya puedo hacer la suma que a mí me interesa. Bueno, a ver, léame por favor, Carlos Manuel. Bueno, a ver, Diego Oscar, por favor. Perdón, debido a que las ecuaciones químicas que se pueden sumar y restar tal como las ecuaciones algebraicas realizan la operación A más C y obtenemos. Bueno, entonces ahora miremos. Ahora tengo A, tengo la C que le di vuelta. Entonces ahora miren, si yo sumo esto, ¿qué va a pasar? Entonces ahora voy a obtener, se dan cuenta, obtengo en este caso, entonces fíjense pues, aquí tengo oxígeno en los reactivos y tengo medio oxígeno en los productos. Entonces, ¿qué quiere decir? 1 menos un medio, que sería en los reactivos, me va a quedar medio oxígeno acá, porque aquí tengo 1, jóvenes. Entonces sería 1 menos un medio, me tiene que quedar medio en los reactivos. Bueno, luego de eso, ¿qué miro? Acá tengo un mol de CO2 y acá tengo un mol de CO2. Y entonces ahora me va a quedar la reacción que yo quería. Carbono, grafito más un medio de oxígeno me va a dar CO. Y ahora acá, ¿qué es lo que hago? Sumo esto. Entonces se dan menos 3983.5 más 283.0 me va a quedar menos 110. Se dan cuenta que esta reacción siempre es exotérmica, o sea, espontánea. Y ya tengo el dato. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, léame Diego Oscar, por favor. Por tanto, delta H estándar de formación CO es igual a menos 110.5 kilojoules por mol. Con base en la anterior podemos ver que la reacción global es la formación de CO2, ecuación A, la cual se puede dividir en dos partes, ecuación D y ecuación B. La figura siguiente muestra el esquema general de este procedimiento. Ok, entonces miren pues, acá tengo, se dan cuenta, tengo el grafito más oxígeno, ¿verdad? Y este, ¿qué me va a dar? Me va a dar CO2, ¿sí o no? Bueno, ahora la otra reacción que era monóxido de carbono más un medio de oxígeno y me daba CO2, ¿se da cuenta? Bueno, entonces, para saber la transformación de este no al CO2, no que al monóxido, se dan cuenta que me queda la diferencia acá, se dan cuenta que es menos 110.5. O sea, ese fue el procedimiento que hicimos, ¿verdad? Y por eso tuvimos que darle a la reacción B la vuelta. ¿Por qué? Porque no nos quedaba el monóxido en los productos como queríamos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado de hacer los cambios que deben hacer. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, léame Dulce, por favor. La regla general para aplicar la ley de Hess es que se debe acomodar una serie de reacciones químicas correspondientes a la serie de etapas, de tal manera que cuando se sumen se cancelen todas las especies excepto los reactivos y productos que aparecen en la reacción global. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tenía que ir a la ecuación que está en la pizarra, por lo cual tenía que combinar las ecuaciones de tal forma de que me llegara a los productos y los reactivos que a mí me interesaban, ¿verdad?
Bueno, entonces, a ver, léame Eileen, por favor. Esto significa que deben quedar los elementos del lado izquierdo del compuesto imperios del lado derecho de la flecha. Para lograr esto, con frecuencia tenemos que multiplicar alguna o todas las ecuaciones que representen las etapas integrales por los coeficientes apropiados. O sea, no solamente tenemos que cambiar de dirección, ¿verdad? O cambiar de lugar, sino también muchas veces tenemos que multiplicar por algún factor, ¿verdad? Para que nosotros podamos eliminar los diferentes compuestos. Pero al multiplicar una reacción por un factor 2 o factor 3 o por el que se les ocurra, también tenemos que multiplicar el delta H, no solamente los coeficientes. Vamos a hacer un ejemplo ahorita. Bueno, miren, pues acá tenemos, a ver, léame Helen, por favor. Ejemplo, calcule la entalpía estándar de formación de acetileno C2H2 más rápido de sus elementos. Bueno, entonces tenemos esta ecuación, ¿bien? Tenemos 2 moles de grafito más 1 mol de hidrógeno, vamos a obtener 1 mol de C2H2, que sería el acetileno. Esta reacción no se puede hacer directamente, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que nuestra meta ahorita va a ser crear la ecuación de 2 moles de grafito más 1 mol o 2 moles, jóvenes, 1 mol de hidrógeno gaseoso, y que nos va a dar 1 mol de acetileno. Vamos a ver en química orgánica que el acetileno tiene esta fórmula. Es un triple enlace. Bueno, entonces, fíjense pues, nosotros vamos a cualquier libro y no se encuentra esa reacción. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces buscamos las reacciones. A ver, léame José Alejandro. Entonces vamos a ver las etapas. Bueno, aquí tengo las diferentes ecuaciones, ¿verdad? Vamos a hacerlas. Entonces, tengo la primera. Se dan cuenta que siempre empiezo con obteniendo el primero de los reactivos. En este caso sería C grafito, que nos va a dar más oxígeno gaseoso y nos va a dar CO2 gaseoso. Entonces, aquí ¿qué vamos a obtener? Se dan cuenta que voy a obtener ese grafito. ¿Qué le hace falta a este para ser igual que este? A ver, ¿qué le hace falta? A ver, ¿qué le hace falta, jóvenes? Para que el de arriba sea igual que el de abajo. ¿Qué le hace falta? 393. A ver pues chicos, no miran ustedes. ¿Qué le hace falta a este carbono grafito para parecerse a este? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Bueno, entonces se da cuenta que aquí voy a tener que multiplicar por 2 para que sean los 2 moles como el que está arriba. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? Entonces ya voy a tener este primero. Se da cuenta que este oxígeno no me interesa porque de segundo tengo que buscar el hidrógeno. Entonces tengo que buscar una reacción en la cual se incluya el hidrógeno. ¿Ok? ¿Se van agarrando la onda o no? Entonces la otra reacción que tenemos sería hidrógeno gaseoso más media oxígeno gaseoso, que me va a dar ¿qué? Me va a dar agua líquida. ¿Ok? Y
el delta H estándar reacción es igual a menos 285.8 kilojoules mol. ¿Ok? Bueno, aquí que tengo. ¿Qué es lo que voy a agregar aquí para la reacción que yo quiero? A ver. ¿Qué es lo que me va a servir esta reacción para agregarla aquí? A ver, ¿qué elemento? A ver pues chicos. El hidrógeno. El hidrógeno. ¿Se dan cuenta que aquí el hidrógeno tiene un mol? Y acá tiene un mol. O sea que ahí está bien o no. Está bien en la cantidad de moles y está bien en la posición. ¿Se dan cuenta? Que tiene que estar en los reactivos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que me hace falta? No tengo todavía el C2H2 en los productos. Entonces de ahí busco en las reacciones y encuentro la siguiente. Sería C. La C, tengo 2 moles de C2H2 gaseoso. ¿Ok? ¿Más qué? Más 5 moles de oxígeno gaseoso, que me va a dar ¿qué? 4 moles de CO2 gaseoso, más 2 moles de agua líquida, y el delta H estándar de reacción es igual a menos 2598.8 kilojoules mol. Todas las reacciones son exotérmicas, todas las reacciones son espontáneas, todas las reacciones, los productos son más estables que los reactivos. ¿Cuál de esta reacción es la más espontánea, jóvenes? A ver. ¿Cuál es la más espontánea de todas estas 3 reacciones? A ver. ¿La A, la B o la C? La última porque tiene un valor más alto. ¿Y cuál es la menos espontánea entonces? ¿De esas 3? La B. La B porque es el que tiene menor valor. Entonces se dan cuenta que acá ahora ya tengo el otro que tengo. Ahora, ¿qué problema tiene? Con respecto a donde debería estar este. ¿Qué problema tiene? Están los productos. Están los productos, o sea que tengo que darle la reacción inversa. Bueno, y la otro clavo que tiene, ¿cuál es? Que tiene 2 moles. Que tiene 2 moles y aquí todo tiene 1, o sea que tengo que dividir entre 2. ¿Qué les parece? Bueno, entonces, las primeras 2, el clavo de esta que es, que debo de multiplicar con cuánto. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por 2, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, ahora ¿cómo me va a quedar esta A? Pues es que a esto les ponen otras letras, ¿vale? Le voy a poner D solo por hacerle el juego a este. Entonces, la D me quedaría DC2 de grafito más 2 moles de oxígeno gaseoso, que me va a dar 2 moles de CO2 gaseoso, y de ahí el delta H estándar de reacción lo tengo que multiplicar por 2. ¿Cuánto sale entonces 393.5 por 2, jóvenes? 393.5 por 2, ¿cuánto sale? 787. 787 cabales, ¿o no? Sí, cabales. ¿Seguro? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, Bueno, entonces esta ya la tengo arreglada, ¿sí o no? Ya, arregladita. Ahora, la segunda tengo que hacerle algún cambio o no. La segunda le tengo que hacer algún cambio o no. No, porque está el hidrógeno, está la cantidad de mol, o sea que como está, la vamos a utilizar. Sería hidrógeno gaseoso más 1 medio de oxígeno gaseoso, que me va a dar 1 mol de agua líquida,
y el delta H estándar de reacción sería menos 285.8 kilojoules mol. Ahora, esto está bien. Ahora la D, ¿qué tengo que hacer? Invertirla. Tengo que invertirla y qué otra cosa. Dividirla entre 2. Y dividirla entre 2. Entonces se dan cuenta que ahora tengo que poner ABC de la E. Sería dividido 2 e inversión. Bueno, entonces ahora me tiene que quedar 4 dividido 2 CO2 gaseoso más 2 dividido 2 agua líquida, y de ahí me tiene que quedar C2H2 gaseoso, sería 2 dividido 2, y de ahí me va a quedar 5 dividido 2 oxígeno, y el delta H estándar de formación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con ese dato? Dividirlo 2, jóvenes, y todo lo dividido 2, ¿cuánto me queda? 2598.8 dividido 2. 1299.4. 1900. No, 200. 1200.4 99.4. kilojoules mol. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, o no? Y siempre sigue con el signo negativo, ¿o no? ¿Sí o no? Como se invierte, Ah, como se invirtió, ¿sí o no? Como se invirtió te tenía que cambiar el signo, ahora tiene que tener positivo, ¿sí o no? Sí. Ok, ojo, aquí tiene negativo, como se invirtió en la reacción inversa, quiere decir de que va a ser endotérmica. ¿Se dan cuenta? Y se partió la mitad porque quería que me cuadrara. ¿Se dan cuenta que ella me cuadra todo, sí o no? Sí. Ahí ya cuadra, ¿va? Bueno, entonces ahora miremos si nos salió el asunto. Entonces miren pues. El oxígeno no quería, ¿va, jóvenes? A ver, acá tengo 2 oxígenos. ¿Ok? Acá tengo 0.5. O sea que acá estos dos sumarían. Déjenme ver. Estoy bien. Acá tendría. Bueno, lo voy a hacer mejor abajo para que nos quede más claro. Entonces, la primera, así la voy a hacer más grande. 2 grafito. Voy a poner solo grafito. Vamos a hacer la sumatoria aquí abajo para que no nos hagamos. Entonces, fíjense pues. 2 carbono grafito, le voy a poner B, más 2 oxígeno gaseoso, más 1 mol hidrógeno gaseoso, más medio oxígeno gaseoso, más 4 dividido 2 serían 2 CO2 gaseoso, y más 1 mol de agua líquida. ¿Sí o no? Eso sería los reactivos. Bueno, entonces ahora sumemos. Acá, fíjense pues, este lo tengo que sumir con este. ¿Cuánto me quedaría entonces? Me quedaría 2.5 oxígeno gaseoso, ¿sí o no? Al sumar este más este. ¿Estamos o no? ¿Estamos o no? Bueno, ahora voy a poner acá la flecha y lo voy a poner abajo. Bueno, ahora miremos lo de abajo y lo voy a poner morado. Bueno, entonces, ahora, lo de abajo, ¿cómo nos queda? Sería 2 moles de CO2 gaseoso, más ¿cuánto? Más 1 mol de agua líquida, más 1 mol de CO2H2 gaseoso, no voy a poner 1, más
¿cuánto? 2.5 oxígenos gaseosos, ¿sí o no? Bueno, entonces, a ver, ¿qué se me va? Productos y reactivos, ¿qué se me va? El oxígeno. Ok, el oxígeno, ahorita que no estoy apachando. Bueno, entonces, el oxígeno, 2.5 y 2.5. ¿Qué otra cosa se va? ¿Qué otra cosa se va, pues, jóvenes? ¿Ah? El agua. Se va el átomo de agua con el agua, ¿y qué otra cosa? Ingeniero, fíjese que creo que se trabó la pantalla. O sea, ¿Y qué otro, jóvenes? Se quedó congelado. ¿Y qué otro se fue? Bueno, sigamos. Ahorita ya. ¿Qué se había? Pantalla esta. Que se emociona la pantalla también. Bueno, entonces voy a poner sola la pantalla para que se mire bien. Bueno, entonces fíjense pues, se va el agua y se va el CO2, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la ecuación que me queda? Pues es la ecuación que quería, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me quedaría 2 moles de carbono grafito más ¿qué? Más 1 mol de hidrógeno gaseoso, que me va a dar ¿qué? 1 mol de C2 gaseoso. ¿Ok? Entonces me quedó la ecuación, ¿va? Pero lo más interesante no es eso. Bueno, sí es eso, pero además el delta HF, ¿cuánto me queda? El delta HF, ¿cuánto me queda, joven? Sería la suma de esto, delta H es reacción. ¿Cuánto me queda? Fíjense pues, menos 787 menos 285.8 más 2099.4. ¿Cuánto queda eso? 226.6. ¿Pero positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿están de acuerdo, jóvenes? ¿Cuánto me dijo? Repítame. 226.6. 226.6 kilojoules mol. Positivo, ¿va? A ver, ¿están de acuerdo, jóvenes, o no? ¿Qué hicieron el cálculo? Menos 787 menos 285.8 más 2.99. ¿Le sale eso? 220. ¿Sí o no? Entonces se dan cuenta que la reacción es exotérmica o endotérmica. Indeterminado. Es endotérmica. ¿Es espontánea o no espontánea? No espontánea. Es no espontánea. Entonces el valor nos quedó 226.6 kilojoules mol. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo yo fui buscando lo que necesitaba en esta ecuación. Entonces yo tengo que buscar en las ecuaciones que están en las tablas, tengo que buscar los elementos que yo quiero arreglar. Y de ahí los arreglo de tal manera que al final me quede la reacción que yo quiera. ¿No les queda alguna duda, Juan? Bueno, entonces aquí vamos a ver la resolución como lo hizo él. A ver, léame, Melissa, por favor. el objetivo aquí es calcular el cambio de energía para la formación de C2
de sus elementos C y H2. No obstante, la reacción no ocurre directamente, así que debemos utilizar la orden indirecta mediante la información dada por las ecuaciones A, B y C. Ok, que fue lo que hicimos, ¿verdad? Luego de eso, ¿qué hacemos? Solución. A ver, léame Ramsés, por favor. Con base en la síntesis de C2H2, necesitamos los dos de repito en el reactivo. Así como utilizamos la ecuación A por 2 para obtener. Ok, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces ya tenemos esta mole y tenemos que multiplicar el valor de delta H por 2. Nos sale 787, negativo. Ok, a ver, léame Valdemar, por favor. Alejandro. Bueno, a ver, Byron. Cubriémonos pues que ya vamos sobre el tiempo. Después necesitamos un molde de nota molecular como reactivo y esto es lo que procede la reacción de. Por último necesitamos un molde de C2H2 como producto. La ecuación C tiene dos moles de C2H2 como reactivo, así que necesitamos invertir la ecuación y dividirla. Ok, se da cuenta que la ecuación B no necesitaba ningún cambio. Entonces la ecuación E nos queda 2CO2 más un mol de agua líquida más un mol de C2H2 más 5 medios de oxígeno, y entonces tenemos que dividir el delta H y le tenemos que cambiar signo porque le dimos vuelta, que fue lo que estábamos explicando, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, léame Diego, Carlos Manuel. Al las ecuaciones de y E, Entonces, se dan cuenta que hacemos lo que hicimos ahí, y la ecuación que vamos a obtener será, acá se van los 2 moles y los 5 medios, se va el agua y se va el CO2. Entonces obtenemos la ecuación que queríamos, y miren, la sumatoria me sale 226.6, que fue lo que obtuvimos. Entonces, para terminar, a ver, Eileen, léame. Por tanto, delta H estándar igual a delta H estándar real igual a 226.6 kJ/mol. El valor de delta H estándar significa que cuando se sintetiza un mol de C2H2 a partir de 2 moles de C-grafito y un mol de H2, el sistema de reacción absorbe 226.6 kJ de calor en los alrededores. Por tanto, se trata de un proceso endotérmico. Entonces todo eso es lo que se les pide se les va a pedir en el examen, jóvenes, que me hagan los diferentes cambios y de ahí que me saquen el resultado, que me analicen. En este caso, como es signo positivo, es endotérmica, entonces quiere decir de que va a absorber calor. Bueno, entonces ahí tengo el ejercicio, miren, ahí está el ejercicio, y con eso terminamos la parte 2. Vimos la entalpía de las reacciones químicas, comparación entre delta H y delta E, vimos calorimetría, vimos calorímetros, volumen constante y volumen presión constante, y las entalpías de formación. Entonces eso fue lo que vimos esta semana. Entonces con eso terminamos la parte 2, ya solo nos quedan 2 presentaciones. Entonces, chicos, que tengan una feliz tarde, un abrazo a todos, y ahí se acuerdan que a las 8 de la noche hay examen corto, número 9. Se cuidan, suerte en el examen, y nos vemos la próxima semana. Recuerden que es el examen el día miércoles y jueves. No sé si tengan alguna observación, jóvenes. Bueno, entonces nos vemos mañana, pues nos vemos el lunes, perdón, y hoy a las 8 el examen. Se cuidan, pues, chicos. Feliz tarde, feliz noche.